¿Qué tal comunidad del último huésped? Me llamo José Luis y nací en un rancho de la sierra donde casi toda la familia se ha dedicado a lo mismo desde hace generaciones. Mi abuelo criaba chivos, mi padre también. Era algo que se pasaba como si fuera parte de nosotros. Desde niño me acostumbré a ver el corral lleno de animales, a escuchar el balido desde temprano y a sentir ese olor fuerte a tierra y a pelo mojado cuando llovía. Para mucha gente eso puede parecer feo, pero para mí era normal, era casa. Mi papá siempre me dejaba estar cerca. Cuando era muy chico solo me dejaba ver, pero ya de más grande empecé a ayudar. Les ponía agua a los chivos, acomodaba los costales del alimento, cerraba los corrales. Era una rutina que se volvía parte del día a día. Y no era nada fuera de lo común, porque allá todos hacíamos algo. Si no estabas con los animales, estabas en el campo o en la cocina o ayudando a alguien más. Uno no se podía quedar sentado nomás viendo la vida pasar. Además de la cría, también hacíamos quesos, leche, requesón. Todo se aprovechaba. Y como teníamos varios conocidos en los pueblos cercanos, mi papá vendía lo que se podía. A veces se iba solo, pero muchas veces me llevaba con él. Yo me subía a la camioneta como si fuera un paseo, aunque sabía que íbamos a trabajar. Me gustaba ver los caminos, las veredas, los ranchitos escondidos entre los cerros. Y también me gustaba ver cómo saludaban a mi papá, porque siempre lo trataban bien. Era un hombre serio, pero justo. Un día me dijo que si podía manejar la camioneta, y al poco tiempo ya era yo quien hacía los viajes. A veces él se quedaba en el rancho con los otros animales, o simplemente ya estaba cansado. Así que me hablaba por el radio y me pedía que fuera yo. Allá en la sierra usamos mucho los radios. Todavía hay muchos lugares donde ni siquiera entra una llamada. Por eso entre las familias se acostumbró a usar los radios como si fuera un teléfono casero. Yo vivía en el pueblo con mi esposa, pero cuando mi papá me pedía que fuera a entregar algo, lo hacía sin pensarlo. Aparte me llevaba a mi hijo. Él tenía como 5 o 6 años cuando empezó a acompañarme. Se emocionaba mucho cuando le decía que íbamos a ver a los chivos. Iba mirando todo como si fuera la primera vez. A veces le daba una tortilla con queso en el camino y nos parábamos en una sombra a comer. Para él era una aventura. Yo lo hacía por ayudar a mi viejo, pero también porque sentía bonito que mi hijo viera lo que hacíamos, que no pensara que las cosas llegaban solas. Allá en la sierra siempre se ha dicho que hay aparecidos. Algunos cuentan que han escuchado gritos, que han sentido que los siguen o que les hablan al oído, pero no todos lo creen. Depende mucho de la persona. Hay quienes lo respetan, que aunque no hayan visto nada dicen que por algo se dice. Pero también están los que se burlan, los que dicen que de lo único que hay que tener miedo es de los vivos. Mi papá era más de ese tipo. Él decía que mientras uno hiciera bien las cosas, no tenía por qué pasarle nada. Yo nunca había visto nada raro, ni de niño. Jugábamos en el monte con mis primos, y a veces decíamos que la Llorona andaba por ahí, o que un chaneque se nos iba a aparecer entre los árboles. Pero la verdad es que nunca pasó nada. Hasta que un día mi papá me habló por el radio. Fue ya en la tarde. Me dijo que si no podía hacerle un favor. Alguien quería 2 chivos para una boda. Me explicó que lo habían contactado de último momento. Según él, lo más seguro era que primero le habían pedido a otro, pero les habían quedado mal. Yo le dije que no les vendiera nada. Pero mi papá solo se rió. Me dijo que él no era rencoroso y que de todos modos se los había dado más caros. Así era él, siempre buscaba la manera de ayudar, pero también de enseñarles que no era despistado. Me dijo que no tenía los 2 chivos en su rancho, que uno lo había conseguido con mi tío, y por eso no se los habían podido llevar temprano. Él mismo había quedado de entregarlos, pero se le complicó con otras cosas del rancho. Me pidió que si podía ir yo, que los recogiera y los llevara al pueblo donde iba a ser la boda. Me dijo que no estaba tan lejos y con la camioneta iba a ser poco más de 1 hora. Le respondí que sí, que no había problema.
Pero cuando mi esposa me vio alistándome y se enteró a qué iba, no le gustó nada la idea. Ya era tarde y los caminos de la sierra últimamente estaban muy dañados. Ella me pidió que mejor fuera mañana temprano, pero yo le respondí que ya me había comprometido con mi papá, que no iba a tardar. Le dije también que iba a pasar por mi compadre para no ir solo. A él le gustaban esas vueltas. Siempre se llevaba algo de tomar y me iba platicando todo el camino. Pero cuando pasé por su casa, su esposa me dijo que no estaba, que se había ido a casa de un amigo desde casi mediodía. No me quedó de otra. Me subí solo a la camioneta y tomé camino al rancho de mis papás. La tarde ya se estaba cayendo, pero aún había luz. Pensé que si todo salía bien, iba a estar de vuelta antes de que anocheciera por completo. Además, era un camino que conocía. Ya lo había hecho muchas veces. Lo que no sabía era que esa vuelta no iba a ser como las otras. Cuando llegué al rancho de mi papá, ya estaba empezando a oscurecer. Él me estaba esperando desde hacía rato. Tenía los 2 chivos amarrados con sus lazos bien puestos y listos para subirlos a la camioneta. Entre los 2 los cargamos y los acomodamos en la parte trasera. No era la primera vez que lo hacíamos. Ya sabíamos cómo sujetarlos para que no se soltaran ni se lastimaran. Les pusimos cuerdas y un par de costales debajo para que no se resbalaran. No platicamos mucho. Solo me preguntó si mi esposa no se había molestado. Le dije que tantito, pero que no había problema. Él sonrió y me dijo que le mandara saludos. Se notaba que quería seguir conversando, pero al ver cómo se oscurecía me apuró. Así que me despedí rápido, subí a la camioneta y arranqué. Al principio todo iba normal. El motor sonaba parejo y el aire se empezaba a poner más frío conforme bajaba por la sierra. Pero no tardé mucho en notar que los chivos no se estaban quietos. Desde el asiento sentía cómo se movían atrás. Los había dejado bien amarrados, pero aún así parecían estar inquietos. Uno de ellos empezó a golpear con fuerza, como si estuviera pateando el piso de la caja. Al principio no le di importancia. En ocasiones se desesperaban cuando se movía mucho la camioneta. Pero luego el ruido se volvió más fuerte. Era un golpeteo seco, como si una de las patas estuviera pegando. Pensé que tal vez se había soltado. Puse las intermitentes, agarré la lámpara que siempre traía en la guantera y me bajé. Caminé hacia la parte trasera. Alumbré y ahí estaban los 2, quietos. Sus ojos brillaban con la luz de la linterna. Me quedé unos segundos viendo. No parecía que se hubieran movido tanto. Solo estaban parados, mirando. Uno resopló fuerte. Me subí de nuevo pensando que tal vez solo estaban incómodos. Pero apenas arranqué de nuevo, empecé a sentir algo raro. No era miedo, pero sí una ansiedad que no me dejaba tranquilo. Como si por más que manejara no avanzara lo suficiente. Solo quería llegar. Me daba la impresión de que algo me estaba apurando, pero tenía esa urgencia de bajarme de la sierra. Y fue entonces cuando escuché cómo se abrió la parte de atrás de la camioneta. Fue un golpe seco, seguido por un sonido como si algo hubiera brincado al suelo. Frené en seco. Sabía que eso no era normal. Bajé de inmediato. Fui directo a la caja y vi que solo había un chivo. El otro ya no estaba. Me asomé alrededor, pero no lo veía. La carretera estaba oscura y los faros solo alcanzaban a iluminar unos cuantos metros. Lo más probable era que se hubiera metido al monte. Tenían unas campanitas pequeñas en el cuello, así que si me quedaba en silencio podía escucharlo. El que quedó en la camioneta estaba nervioso, resoplaba y rascaba con la pezuña. Y entonces escuché. Entre los árboles, no muy lejos, sonó una de las campanas. Era tenue pero clara. No pensé mucho. Tomé la linterna otra vez y me metí al monte. El aire estaba quieto. Ya no quedaba nada de la luz del día, solo la linterna alumbrando pedazos del camino. Caminé lento guiándome por el sonido. No se oía ningún otro ruido, solo la campanita sonando entre ramas y hojas secas. Un tintineo suave que parecía moverse en círculos, como si el chivo estuviera caminando sin rumbo. Yo tenía la linterna encendida,
pero no me animaba a avanzar mucho. Allá en el monte no faltan las víboras o los coyotes, por eso uno siempre anda con cuidado. No es lo mismo caminar de día que en plena oscuridad. Me quedé parado, movía la lámpara de un lado a otro, pero todo lo que veía eran árboles, ramas y sombras. El ruido seguía ahí, pero no podía ubicar bien de dónde venía. Se escuchaba cerca y lejos al mismo tiempo. Respiré hondo, intenté calmarme, y en eso se oyó un sonido más fuerte. Era el chivo. Hizo un sonido seco, como un quejido. Yo hice un ruido con la boca como los que usamos para llamar animales, esperando que saliera. Y ahí fue cuando lo vi. Primero los cuernos, después el hocico. La cabeza completa del chivo salió de entre unas ramas, pero tenía algo raro. No me estaba viendo de frente. Le apunté directo con la linterna. Entonces me empecé a acercar. El cuerpo del chivo no salía por completo, solo la cabeza, quieta, como si estuviera atorado. Pero cuando me acerqué más me di cuenta de que no lo estaba. Lo que pasaba es que eso que salía del arbusto no era un animal común. Lo primero que vi fueron los hombros, pero no eran de animal. Eran más grandes, eran como los hombros de un hombre. Oscuros, peludos, con una forma distinta, como si alguien se estuviera asomando con una máscara de chivo puesta. Porque luego vi los brazos, largos, gruesos, con manos grandes que apenas se distinguían entre la maleza. Y el pecho también era de persona, cubierto de pelo y con la piel sucia. Pero lo peor fueron los ojos. Estaban vacíos, negros y sin luz. Yo sentí como si algo dentro de mí se despegara, como si mi alma se quisiera salir. Retrocedí, me fui para atrás tan rápido que casi me caigo. Esa cosa se quedó de pie, no hizo ningún ruido, solo me miraba, o al menos eso parecía. Me di media vuelta y me eché a correr con todas mis fuerzas. Sentía las ramas golpeándome la cara, los pies tropezando entre piedras y raíces, pero no paraba. El aire me cortaba los pulmones, el corazón me tronaba en los oídos. Era como si todo el cuerpo se hubiera soltado, como si me estuviera moviendo por puro instinto. Y fue entonces que lo sentí. Algo me agarró del talón con fuerza. Fue como si una mano me apretara el hueso. Mi cuerpo se fue hacia atrás. El aire se me fue de golpe. Caí al suelo con un estruendo seco. Sentí el raspón en el brazo y en la pierna, pero el dolor no importaba. Me volvió a jalar, un tirón fuerte que me movió completo por la tierra. Pero me levanté. No sé cómo lo hice, pero lo logré. Me dolía todo, me temblaban las piernas. Era como si me estuviera quemando por dentro. Corrí como pude. Solo quería ver la camioneta. La luz de los faros seguía ahí, filtrándose entre los árboles. Me aferré a ella como si fuera una salida. Cuando por fin la vi, me lancé directo. Abrí la puerta y me subí de golpe. Cerré con fuerza y me quedé unos segundos jadeando. Estaba empapado en sudor. Sentía el pecho apretado. Las manos no me respondían bien. Busqué las llaves. Me temblaban tanto los dedos que batallé para meterlas. Pero cuando el motor encendió, no dudé. Aceleré sin mirar atrás. Fue hasta que ya iba por el camino de terracería que lo noté. El otro chivo me estaba mirando, desde la caja. Quieto, con la cabeza medio baja. No hacía ruido, pero tenía los ojos muy abiertos. Se notaba nervioso. Me dio una sensación muy fea. No supe si el miedo me estaba haciendo imaginar cosas, pero me costaba trabajo verlo sin pensar que también podía cambiar. Sentía cada bache como un golpe seco en la espalda. Era como si algo se me hubiera pegado en la piel. Cuando vi las casas de una comunidad, respiré un poco. Había una con la luz prendida en la entrada. Me orillé frente a ella. Apagué el motor, pero no me bajé. Solo me quedé ahí, viendo por el retrovisor, viendo al chivo, esperando que no hablara. Cuando por fin llegué al pueblo, ya era noche cerrada. El camino se me hizo eterno, pero no me detuve hasta estar de vuelta. Me estacioné frente a la casa y apagué la camioneta. Mi esposa me sentó en una silla cerca de la entrada y fue por el radio. No lo dudó, le habló a mi papá de inmediato.
Le dijo que no podía hacer la entrega, que yo estaba muy mal. Mi padre preguntó si me había accidentado, si alguien me había hecho algo, pero ella le dijo que no, que yo solo decía que me sentía raro. Poco después, ya entre tartamudeos, les conté todo. Con el paso de los días, la gente se fue enterando. Algunos vecinos me preguntaban si me había enfermado, si me había picado algo. Pero cuando me sentí un poco mejor, empecé a decir la verdad. No quise inventar cosas, no quise ocultar lo que había visto. Muchos no me creyeron, otros sí. Algunos me dijeron que podía ser un espíritu del monte, otros que era un ser oscuro, de esos que aparecen cuando la tierra se siente pesada. A mí eso no me importa, no quiero saber qué fue. Desde entonces rezo, todas las noches. Desde ese día no dejo de pedir protección. No por miedo a lo que pueda volver a ver, sino por no volver a sentir eso. Ese vacío, esa desesperación, esa cosa que te dice que ya no estás en un lugar seguro. No quiero volver a pasar por algo así nunca más. Continuamos con el siguiente relato. Hola comunidad del último huésped, me llamo Tita y me permito contarles mi experiencia paranormal. Cuando me cambiaron de sede en el trabajo no me lo tomé tan mal. La verdad era algo que ya me esperaba. Había rumores desde hacía meses y cuando me lo confirmaron supe que no tenía mucho que negociar. Me ofrecieron una mejor paga y un horario más flexible. El único detalle era que tenía que mudarme a Aguascalientes. La parte más complicada fue buscar casa. Vi varios departamentos, pero todos eran muy caros o estaban muy lejos del trabajo. Fue una compañera la que me pasó el contacto de una señora que rentaba una casa cerca de la zona centro. Cuando la vi por fuera se notaba que era vieja. Tenía las paredes descarapeladas y una reja de esas que suenan cada que la empujas. Pero por dentro no estaba mal. Habían pintado las paredes de blanco, la cocina era nueva y el baño tenía loseta moderna. Lo que más me gustó fue que la propiedad era fresca. No sé si era por las paredes gruesas o porque la sombra de un árbol enorme caía justo en la entrada, pero se sentía diferente. Yo venía de vivir en un departamento donde el calor era insoportable. Desde el primer día noté la diferencia. En las noches podía dormir sin ventilador. Incluso se sentía más frío el piso y eso me ayudaba a descansar mejor. Aún así, la adaptación no fue tan fácil. Cambiar de ciudad es un proceso raro. Me costó adaptarme al trabajo también. No es que fueran mala onda, simplemente cada grupo tiene su forma de hacer las cosas. Y yo ya me había acostumbrado a cómo se manejaban en la sede anterior. Con el tiempo le fui agarrando el ritmo. Me hice amiga de 2 chicas de mi equipo y empezamos a salir de vez en cuando. Un viernes me invitaron a una cena en casa de una de ellas. Fue una noche tranquila. Comimos, platicamos y nos reímos de algunas cosas del trabajo. Regresé a mi casa como a las 11. Cuando entré, sentí el mismo fresco de siempre, pero había algo raro. Casi al llegar a la cocina vi que en el suelo había una bolsa de azúcar, de esas de kilo. Estaba rasgada de un lado y había un caminito blanco que llegaba desde el mueble donde guardaba las cosas. Me agaché a verla mejor y noté que tenía una marca como si la hubieran arrastrado. No entendía cómo había llegado ahí, porque yo juraba haber dejado todo dentro del cajón. Pensé que quizá un gato o algún animal se había metido. No era imposible porque en esa zona había muchos callejeros y a veces dejaba una rendija abierta para que entrara aire. Pero en mi lógica, no entendía cómo un gato pudiera abrir un cajón, sacar el saco y esparcirlo en el suelo. Esa noche decidí no hacer nada, y sinceramente no le vi mucho sentido ponerme a investigar qué había pasado con una bolsa de azúcar. No quise pensar demasiado. Me dije que tal vez me había equivocado y la había dejado mal acomodada. Pasaron 2 días y una noche me quedé trabajando hasta tarde. Tenía que terminar un reporte que me había pedido el jefe con urgencia. Cuando terminé, apagué la computadora y me acosté un rato para despejar la mente. La luz del cuarto seguía encendida,
Solo cerré los ojos para descansar unos minutos. No sé cuánto tiempo pasó, pero lo que me despertó fue un sonido, clarito, como si alguien abriera un cajón. Me quedé quieta un momento. Pensé que tal vez era un ruido de la calle o del vecino, pero no. Se volvió a escuchar, lento. El sonido de madera al rozar, como cuando uno jala un cajón viejo con cuidado. Entonces vino un golpe, como si lo hubieran cerrado de un jalón. Me levanté de inmediato de la cama, pero no me atreví a salir. Me quedé en la orilla del colchón, con los pies en el suelo, mirando hacia la puerta. No escuchaba nada más, pero el cuerpo me temblaba un poco. Agarré el teléfono y le marqué a una de mis amigas del trabajo. Contestó medio dormida y le dije en voz baja que algo raro había pasado en la casa. Ella me escuchó en silencio y después soltó una risa suave. Me dijo que a lo mejor era un espanto, que en esas casas viejas a veces pasaban cosas raras y que no me asustara tanto. Aún con el teléfono en la mano me paré y abrí la puerta del cuarto. Todo estaba a oscuras, solo se veía el contorno de los muebles por la luz de la calle que entraba por la ventana. Desde ahí podía ver la cocina. No se oía nada, pero había algo que no se sentía bien. Caminé despacio hasta el apagador y encendí la luz. Uno de los cajones estaba abierto. Era el de los cubiertos. Me acerqué y vi que estaban todos revueltos. Tenía cucharas arriba de los cuchillos y los tenedores desacomodados. Le dije a mi amiga que ya era la segunda vez que me pasaba algo así. Primero lo del azúcar y ahora esto. Me dijo que cerrara bien la casa y que me calmara, que tal vez alguien había entrado. Revisé puertas y ventanas y todo estaba cerrado. No había señales de que alguien se hubiera metido. Hablé con mi mamá unos días después. Le conté que aunque intentaba no pensar mucho en eso, la verdad me incomodaba. Yo no soy de creer en cosas raras, pero ella sí, y me dijo que probablemente se trataba de un espíritu. Me recomendó que le prendiera una veladora en una esquina de la cocina para que descansara. Según ella, cuando hay algo que no está en paz, a veces se manifiesta de formas raras. También me sugirió ir a la catedral del centro para buscar un poco de agua bendita. Yo lo tomé más como una forma de calmarme que creer que fuera a servir. Aún así le hice caso. Compré una veladora blanca y la puse en una esquina de la cocina, justo donde había visto la bolsa de azúcar aquel día. También fui a la catedral una tarde después del trabajo y regresé con un frasquito con agua bendita. Sentía que estaba haciendo lo que podía, pero lo extraño fue que la veladora no duraba encendida. La primera vez la encendí como a las 8 de la noche. Me fui al cuarto, estuve viendo el celular un rato y cuando volví a la cocina ya se había apagado. No olía quemado ni nada, simplemente estaba apagada. Así que al día siguiente compré otra de otra marca. Hice lo mismo. La encendí, me fui un momento y cuando regresé ya estaba apagada. Pensé en corrientes de aire, pero no tenía ventanas abiertas. Después de eso no pasaba algo concreto, pero sí empecé a sentir una incomodidad muy marcada. No en el día, pero sí en las noches, sobre todo cuando tenía que quedarme hasta tarde haciendo reportes. Tenía una mesita en la sala que usaba como escritorio improvisado. Ahí ponía la laptop, unos papeles, una libreta. Me gustaba más estar ahí que en el cuarto porque me sentía menos encerrada. A un lado de la sala estaba un espejo de cuerpo completo que ya se encontraba ahí cuando renté la casa. Nunca lo moví. Reflejaba todo mi cuerpo y también parte de la pared y la cocina detrás de mí. Una noche estaba especialmente estresada. Era cierre de mes, no me salían bien unos números. Y además venía arrastrando esa sensación de que no me estaba yendo tan bien como yo esperaba en el nuevo trabajo. Estaba molesta, frustrada, cansada. No me acuerdo bien cómo fue, solo que en un momento miré de reojo al espejo. Fue más como un reflejo automático. Pero al mirar vi algo. Juro que vi la silueta de una mujer parada. Me congelé. Lo primero que hice fue desviar la mirada. Pensé que era mi cabeza jugándome una broma por el estrés. Sin embargo, cuando volví a mirar con más atención, ahí seguía. Estaba parada en la cocina, como a 1 metro de la esquina.
No se le veían los pies ni la cara. Solo una figura alta, delgada, con una bata blanca que le llegaba hasta las pantorrillas. No se movía, no hacía nada, solo estaba de pie. Me dieron ganas de llorar. Sentí un escalofrío en la espalda y las manos comenzaron a temblarme. No me atreví a moverme. Cerré los ojos y empecé a rezar bajito con la voz apenas saliéndome. Luego tomé el celular y caminé de espaldas hacia el cuarto. Cerré la puerta y caminé hacia una esquina. Le marqué otra vez a mi compañera del trabajo. Ya ni me importaba si pensaba que estaba loca. Sabía que a veces se desvelaba y por suerte contestó. Le dije que había visto algo en el espejo. Una mujer, algo raro. Me escuchó en silencio y me dijo que me calmara, que no estaba sola. Habló conmigo unos minutos. Cuando me sentí un poco más tranquila, abrí la puerta y me asomé desde el marco. La cocina estaba vacía. No había nadie, no había ruido, solo el silencio de siempre. Pero yo sabía lo que había visto. No había mucho que pudiera hacer. Por más que me asustara o tratara de ignorarlo, la sensación de que no estaba sola seguía. Era como vivir con alguien que no veías, pero que se hacía notar en los momentos más simples. A veces en la noche, cuando me servía un vaso de agua, sentía como si alguien me mirara desde atrás. Cuando estaba acostada, escuchaba pasos muy suaves que no eran míos. Y por eso empecé a hablarle. Me daba miedo, pero me salía natural. Mientras me preparaba algo en la cocina o cuando dejaba la veladora, le decía que yo no quería molestarla. Le decía que solo estaba de paso, solo quería descansar, no le iba a quitar nada. Le hablaba como si fuera una persona viva. Me escuchaba a mí misma hacerlo y me parecía raro, pero también me daba paz. Me ayudaba a no sentir que estaba totalmente indefensa. A pesar de que la veladora se apagaba a los pocos minutos, yo se la seguía encendiendo. Lo hacía con cuidado. A veces duraba más, pero nunca lo suficiente. Parecía como si alguien soplara apenas me iba. En una reunión, uno de mis compañeros del trabajo, de esos que siempre andan de bromistas, me preguntó cómo me iba en la casa. Le dije en broma que vivía con un fantasma y se rió. Pero luego me dijo medio en tono de burla que tuviera cuidado, que a lo mejor no era un espíritu bueno sino algo más oscuro. Todos se rieron, incluso yo, pero por dentro me incomodó. No porque creyera que fuera verdad, sino por la idea, por el simple hecho de pensarlo. No fue sino hasta una noche que entendí que no todo estaba bien. Me desperté de golpe con una sensación horrible. No podía respirar. Sentía la garganta seca y la boca pegajosa. Tenía una sed desesperante. Me senté en la cama y sentí el ojo derecho como pegado, lleno de lagañas. Cuando quise ponerme de pie, mi cuerpo no respondió, como si me hubiera quedado congelada. No era solo debilidad, era como si algo me estuviera presionando el pecho hacia abajo. Y de pronto sentí algo que me dejó paralizada. Alguien me estaba agarrando el cabello. No de forma brusca, sino como cuando mi mamá me lo jalaba despacio para peinarme de niña. Pero yo estaba sola. Aún así lo sentía. La yema de los dedos deslizándose por las raíces, tocando mi cuero cabelludo. Y detrás de mí escuchaba un ruido, como si alguien estuviera moviendo la boca. Era como masticar algo seco, como dientes chocando entre sí. La piel se me puso helada. Sentía escalofríos en la nuca, en la espalda, en los brazos. Y luego el jalón, ya no era suave. Me tiraban el cabello con fuerza. Cerré los ojos con el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía. Empecé a llorar, no sabía qué hacer. No podía moverme, pero sentía cada segundo como una tortura. Unos brazos delgados, huesudos, me rodearon desde atrás. Me apretaron el cuerpo con una fuerza tan extraña que no parecía real. Me jalaron de nuevo como si alguien me hiciera caer hacia atrás. Pero no caí al piso, caí sobre algo, sobre alguien. Era como recargarme sobre un cuerpo humano, pero delgado, flaco, huesudo. Sentía claramente el pecho de esa cosa contra mi espalda. La sensación me hizo gritar. Grité con todo lo que tenía. Me moví con todas mis fuerzas hasta que logré zafarme.
Fue como romper algo invisible. Me levanté de golpe, sin pensarlo, y corrí. Salí descalza a la calle. La puerta la dejé abierta. Solo quería estar fuera, respirar. Sentía una presión horrible en el pecho, como si algo se me hubiera pegado por dentro. No sabía a dónde ir. Después de lo que pasó esa noche, ya no pude estar tranquila en esa casa. Aunque trataba de pensar con lógica y repetirme que tal vez había sido una pesadilla o algo relacionado con el estrés, en el fondo sabía que no. Lo había sentido todo: la presión, el contacto, los ruidos, ese cuerpo huesudo. Todo fue tan real que no quería seguir ahí ni un día más. Tenía contrato por 6 meses, pero ya me daba igual. Faltaban como 2 meses todavía, pero no pensaba quedarme. Me acostaba con las luces encendidas, con música, con podcast, lo que fuera para distraerme. Pero en cuanto la casa quedaba en silencio, se sentía otra vez esa pesadez en el aire. Era como si todo lo que me rodeaba se volviera más denso. Una de mis compañeras del trabajo, la misma con la que hablaba por teléfono cuando pasaban cosas raras, fue a visitarme un día en la tarde. Entró a la casa y desde que cruzó la puerta se le notó en la cara que algo no le gustaba. Me preguntó si siempre se sentía así, como oscuro. Yo le dije que sí, sobre todo en las noches. Cuando por fin me decidí a hablar con la casera, lo hice con pena. Me daba miedo sonar exagerada o que pensara que estaba inventando. Le conté lo básico, que me sentía mal, que no dormía, que habían pasado algunas cosas raras en la casa, que no me caía bien el ambiente. La señora me escuchó con calma. Me dijo que nunca le habían reportado nada extraño, que esa casa era de su hijo, pero que llevaba años viviendo en otro país. La habían remodelado y la puso en renta poco antes de que yo llegara. Me dijo que antes había estado rentada por una familia, que incluso tenían niños y que todo había estado en orden. No sabía qué decirle. Por un lado me aliviaba saber que tal vez no era la casa, pero por otro me preocupaba que fuera algo conmigo, que me siguiera. Tuve miedo de eso, de llevarme esa cosa a otro lugar. Pero por suerte no fue así. En cuanto me fui, las cosas cambiaron. Al principio en el nuevo lugar me sentía nerviosa. Cada ruido me ponía alerta. Cada sombra me hacía dudar. Pero con el paso de las semanas fui sintiéndome más tranquila. Ya no se caían cosas, no se abrían cajones, no veía nada raro. Dormía mejor, me sentía más ligera, como si por fin hubiera dejado algo atrás. A veces me preguntaba si debería investigar más, si alguien sabía algo de esa casa o de la historia del hijo de la casera. Pero no lo hice. Nunca regresé, ni siquiera pasé por la calle. Lo único que sé es que esa figura en bata blanca no era parte de mi imaginación. Y la verdad prefiero no saber quién era, ni por qué se me apareció. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. Hola huéspedes, me llamo Emanuel y por un tiempo trabajé como vigilante en una colonia de la ciudad. No era policía ni nada por el estilo, simplemente formaba parte de un grupo que hacía rondines nocturnos. Nos organizábamos entre varios en varias colonias, porque en realidad no teníamos un sueldo fijo. Los mismos vecinos eran los que cooperaban cada semana para que cuidáramos el lugar. Nuestro trabajo comenzaba a la medianoche y terminaba a eso de las 6 de la mañana. Durante ese tiempo solo teníamos que recorrer la colonia de vez en cuando y asegurarnos de que todo estuviera en orden. La colonia no era peligrosa, al contrario, era una zona tranquila y con casas bonitas. Muchas de esas familias tenían años viviendo ahí. Los niños jugaban afuera en las tardes y por las noches casi siempre estaba todo en silencio. Algunas veces veíamos pasar a alguien caminando con su perro o algún muchacho que salía tarde del trabajo, pero casi nunca pasaba nada raro. Por eso mismo muchos pensaban que nuestro trabajo era muy fácil, y la verdad es que sí lo era. Solo nos tocó una vez asustar a un hombre que estaba intentando saltar una barda, pero fuera de eso todo era tranquilo. En la parte de atrás de la colonia, ya casi saliendo, había una zona que durante mucho tiempo fue terreno baldío. Ahí se juntaba mucha vegetación y árboles altos.
Cuando llovía fuerte toda el agua corría y se hacía como un pequeño arroyo ahí. Incluso llegaba a bajar basura y ramas. Era un terreno que dividía la colonia con lo que parecía ser otro fraccionamiento en construcción. Pero durante ese tiempo del que hablo todavía no había nada. Solo árboles, matorrales y algunas partes donde parecía que se metían personas a tirar cosas. Esa zona no estaba iluminada. A diferencia del resto de la colonia que tenía lámparas cada ciertos metros, ese tramo se sentía oscuro incluso desde lejos. Pasábamos por ahí con la moto solo para asegurar que no hubiera nadie escondido. En ocasiones veíamos sombras que se movían, pero casi siempre era algún animal o el viento con los árboles. A mí me tocó patrullar con un compañero que se llamaba Nando. Él era mayor que yo, hablador, y no se tomaba muy en serio el trabajo. Decía que mientras no nos metiéramos con nadie, nadie se iba a meter con nosotros. Todo lo que me pasó fue casi 7 años atrás, porque ahora hay casas y departamentos que rentan en esa zona, pero en ese entonces no había nada. Esa noche me tocó hacer el rondín solo. El viernes había más movimiento en la colonia. La gente salía a cenar o a visitar a sus familiares, y era común que algunos regresaran tarde. Por eso no me sorprendía ver uno que otro coche entrar a la 1 o 2 de la mañana. Justamente por eso Nando no se presentó esa noche. Me avisó desde la tarde que tenía un compromiso y que no iba a poder acompañarme. Le dije que no había problema, que yo me encargaba. Salí poco después de la medianoche. Encendí la motocicleta, empecé a recorrer las calles sin mucha prisa. A veces tomaba diferentes rutas solo para que no fuera tan monótono. Traía el silbato colgado en el cuello y cada cierto tiempo lo soplaba. Era más que nada para que la gente escuchara que andábamos rondando. Había vecinos que se negaban a pagar la cuota porque según nosotros no hacíamos nada. Decían que nos quedábamos dormidos en las esquinas o que solo dábamos una vuelta y ya. Pero no era cierto. Por eso yo me aseguraba de que escucharan el silbato. Al menos con eso sabían que sí estábamos haciendo el trabajo. La mayoría de las casas ya estaban en silencio. Solo una que otra tenía la luz encendida. Había pasado ya varias veces por las mismas calles. Eran como las 3 de la mañana cuando decidí dar una última vuelta por la zona del terreno. Esa parte nunca me gustó mucho, pero igual la revisaba. Iba despacio. La moto apenas hacía ruido y la luz del faro iluminaba el camino frente a mí. Fue justo cuando pasaba cerca del borde que lo vi. Algo se asomó entre la vegetación. Era una figura pequeña. Lo primero que pensé fue que era un niño. Estaba parado entre los arbustos y solo se le veía parte del rostro y un brazo. No me vio directamente, pero sí estaba mirando hacia donde yo venía. Me pareció raro, no por el hecho de que fuera un niño, sino porque a esa hora ya no había nadie afuera, mucho menos un menor solo en medio de ese terreno. Me quedé quieto unos segundos y la figura se volvió a esconder. Dejé la moto encendida y me bajé. La luz seguía iluminando el borde de los arbustos y yo avancé despacio. No quise asustarlo. Pensé que tal vez se había perdido o que alguien lo había dejado ahí, aunque no tenía mucho sentido. Caminé unos pasos y empecé a hablar en voz alta. Le dije que no tuviera miedo. No había ningún sonido más allá del motor de la motocicleta y los grillos. En eso vi de nuevo la silueta entre los árboles. La luz de la motocicleta seguía encendida y justo en medio de ese reflejo se alcanzaba a distinguir una figura parada. Me pareció que era el mismo niño, o al menos eso pensé en ese momento. Estaba medio agachado, como si se estuviera escondiendo o preparándose para hacer algo. Tenía el cuerpo tenso, los brazos colgando y la cabeza inclinada. Pero en ese mismo instante me llegó un olor horrible a la nariz. Fue tan repentino que hasta me tapé con la mano. Era un olor como a carne quemada o algo podrido, no sé bien cómo explicarlo, pero me revolvió el estómago de inmediato. Aún así quise acercarme un poco más. Algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, pero otra parte me empujaba a confirmar que estuviera bien. Di 2 pasos hacia el monte, cuidando no pisar nada que hiciera ruido. Y fue entonces que lo escuché. Un gruñido, así tal cual como el de un perro. Salió de esa figura.
Era un sonido seco, bajo. Me detuve en seco. Sentí un jalón en el pecho, como si mi cuerpo entero me estuviera avisando que algo no andaba bien. Retrocedí apenas un poco. Seguí hablándole. Le dije que no estaba enojado, que solo quería ayudar. Pero ya no respondió nada. La silueta se perdió de nuevo entre los árboles. Ya no la vi moverse ni nada, solo desapareció. Pero justo cuando iba a volver a la motocicleta sentí algo raro. Fue tan rápido que ni siquiera supe de dónde salió. Una cosa se movió entre mis pies, lo juro. Sentí como si algo subiera desde el suelo y se aferrara a mi cintura con fuerza. Me quedé paralizado. Era como si dos brazos pequeños me apretaran por la espalda y luego sentí una punzada horrible en el estómago, como si algo me mordiera o me clavara los dientes. Bajé la vista y vi una cabeza. Era la de un niño. El cabello negro le cubría casi todo, pero yo lo sentía ahí, pegado a mí. Lo primero que hice fue intentar quitármelo. Le agarré los brazos y jalé con todas mis fuerzas, pero no se soltaba. Sentía las manos de esa cosa apretando mi camiseta y su cuerpo temblaba. El ardor en el estómago se hacía más fuerte. Algo me estaba hiriendo. Me eché para atrás como pude, tropezando con la tierra suelta, hasta que llegué a la calle. La luz de la motocicleta me alcanzaba a medias, pero me daba suficiente para ver lo que tenía encima. Era un cuerpo pequeño, tal vez de un niño de 8 o 9 años. No le veía la cara porque estaba pegado a mí, pero sí noté que tenía el cabello muy largo, liso y negro, como mojado. La piel de las manos era casi blanca, como si llevara días sin ver el sol. El dolor me hizo gritar. Jalé con fuerza y logré separarlo un poco. Le metí un empujón con todas mis fuerzas. Cayó al suelo y se quedó sentado, como si no le hubiera dolido nada. Y ahí fue cuando lo vi bien. El rostro. Era como el de una persona, pero no del todo. Tenía la boca abierta y chorreaba algo rojo. Los ojos eran completamente negros, sin brillo, sin vida. El miedo me nubló todo. No pensé nada más. No revisé mi herida. Solo me di la vuelta y corrí. Sentía que el terror me perseguía y que en cualquier momento iba a volver a sentir esas manos frías abrazándome por la espalda. Llegué a una de las calles principales de la colonia, justo donde empieza la zona donde las casas tienen rejas más grandes y algunos dejan sus carros afuera. A lo lejos vi un coche estacionado. Había una pareja adentro. Parecía que apenas iban llegando. Cuando me vieron salir corriendo, el hombre encendió el coche de inmediato. Se notaba que se asustó. Supongo que ver a alguien aparecer de la nada, solo y con esa cara de espanto, no es algo que te dé confianza. Pero yo no quería que se fueran. Les hice señas con las manos, levanté los brazos y caminé hacia ellos. Estaba agitado, me dolía el estómago y apenas podía respirar bien. El coche dio un par de metros hacia atrás, pero el tipo frenó. Luego bajó la ventanilla solo un poco. Me preguntó qué pasaba. Yo quería decirle algo, pero no podía. La lengua se me trababa y las palabras no tenían forma. Fue ahí cuando bajé la mirada y vi las manchas en mi camisa. Eran como marcas oscuras. Algunas seguían frescas. No eran muchas, pero sí suficientes para que el hombre se bajara del coche. Caminó hacia mí con desconfianza. Yo solo negaba con la cabeza. No sabía cómo explicarle. Tenía las manos temblando y el pecho me subía y bajaba a un ritmo que no podía controlar. No era solo por el dolor, era el miedo. Poco a poco más vecinos salieron, algunos por el ruido. Uno de los señores que ya me conocía me preguntó qué había pasado. Le intenté decir que algo me había atacado. Mencioné a un niño, pero no terminé la frase. Él me sujetó del brazo y me llevó en su camioneta con otro vecino para que me revisaran. No quisieron llevarme al hospital porque decían que no era tan grave, pero sí me llevaron con un doctor que vivía por la zona. El doctor me revisó el estómago. Dijo que las marcas no eran tan profundas, pero que sí parecían mordidas. Se acercó y dijo que las heridas eran como las que dejaría un perro. Me preguntó si tenía rabia, si recordaba cómo era el animal. Yo solo le dije que no era un perro. Le dije que era un niño o algo parecido.
Uno de los vecinos que estaba ahí se fue hasta el terreno para revisar. Regresó diciendo que no había nada, que todo estaba en silencio. Nada. Después empezaron a decir que seguramente fue un perro callejero, que tal vez con el miedo yo confundí todo. Uno de ellos incluso dijo que a esa hora no tiene lógica que un niño ande solo por ahí, que era más fácil pensar que fue un perro. Me lo repitieron tantas veces que en un punto intenté creerlo. Me aferré a esa versión como si fuera una tabla en medio del mar. Nunca supe qué fue aquello. Por más vueltas que le di, por más que intenté encontrarle sentido, nunca llegué a una respuesta clara. Al otro día Nando fue a revisar la zona por su cuenta. Me dijo que no encontró nada fuera de lugar. Caminó entre los árboles, revisó la tierra, pero todo estaba normal. No había señales de que ahí hubiera estado un niño, ni tampoco un perro ni nada. Después supe que algunos vecinos, sobre todo los que vivían cerca de ese terreno, habían llegado a comentar cosas parecidas. Nada concreto, pero sí se decía que en algunas noches, ya muy entrada la madrugada, se escuchaban sonidos raros, como gritos lejanos. No era algo que todos oyeran ni que pasara seguido, pero sí había quien mencionaba esas cosas. Hoy en día esa zona ya cambió. Donde antes había puro monte hay casas nuevas y unos departamentos. Todo se ve limpio y ordenado, y hasta donde sé no se ha sabido de nada extraño. Yo sé lo que sentí, y aunque el tiempo pase y todo alrededor cambie, hay cosas que uno no puede olvidar. Por eso nunca volví a cruzar por ahí de noche, nunca más. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. Hola a toda la comunidad del Último Huésped. Mi experiencia es muy dolorosa y al mismo tiempo aterradora. Ocurrió muchos años atrás, cuando mi madre enfermó. Me llamo Noemí y esta historia es sobre la temporada más difícil que me ha tocado vivir. Todo empezó cuando mi mamá se empezó a enfermar. Fue algo que me marcó para siempre, porque uno cree que su mamá es invencible. Ella tenía 60 años, pero parecía de menos. Era de esas señoras que no se estaban quietas. Desde temprano barría la banqueta, regaba sus plantas y después salía con su balde de plástico en el brazo para vender empanadas. Era muy conocida en el barrio. Todo el mundo le compraba porque además de buenas, ella siempre tenía una sonrisa para todos. Mi mamá fue una mujer que nunca paró de trabajar. Nos festejaba los cumpleaños como podía, a veces con pastel de panadería y otras veces con uno que ella misma hacía. Pero siempre se las ingeniaba. Nos compraba velitas, hasta piñatas de cartón. Era una mujer fuerte y muy alegre. Por eso fue tan duro cuando empezó a enfermarse. Al principio no me di cuenta porque ella no decía nada, nunca se quejaba. Seguía haciendo sus cosas como siempre. Se levantaba temprano, le preparaba el desayuno a mi papá. Para todos estaba normal, pero yo empecé a notar que se cansaba más rápido. Un día me llamaron por teléfono. Me dijeron que mi mamá se había desmayado después de un rezo. Un conocido del barrio la llevó al doctor del pueblo. Según el médico, tenía la presión muy baja y le pidió que se hiciera unos estudios. Cuando fui a verla, ella ya estaba en su casa. Me recibió como si nada. Hasta se estaba preparando un té. Le pregunté que por qué no me había dicho que se sentía mal. Me respondió que no era nada, que seguro era el calor, que tal vez no había comido bien. Pero su cara ya no tenía ese brillo de antes, estaba más pálida. Y aunque no quería preocuparme, en el fondo sabía que me estaba ocultando algo. Cuando llegaron los resultados de los análisis nos dimos cuenta de que la situación era más grave de lo que imaginábamos. Era del corazón. Los doctores nos explicaron que había desgaste, que una parte de su corazón ya no funcionaba como debía y que eso era peligroso. Fue un golpe muy fuerte para todos porque no nos lo esperábamos. No nos habíamos dado cuenta de nada y ella tampoco quiso alarmarnos. Pero a partir de ese momento todo avanzó muy rápido.
En menos de un mes mi mamá cambió por completo. Se le notaba en la mirada, en los movimientos, hasta en el tono de voz. Ya no salía tanto, ya no quería ir a la iglesia. Las empanadas quedaron a un lado. Y aunque ella intentaba mantenerse de pie, hubo días en los que ya no podía. Mis hermanos y yo nos movimos de inmediato. Empezamos a buscar opciones. La llevamos con 3 médicos distintos. Queríamos estar seguros. Queríamos una segunda y hasta una tercera opinión. Todos dijeron lo mismo, que necesitaba una operación. Que era riesgosa, sí, pero que era la única forma de darle una oportunidad. El problema era que su corazón ya no estaba fuerte. Había que hacerlo pronto o sería demasiado tarde. Sus hijos estuvimos de acuerdo. Estábamos dispuestos a hacer lo que fuera con tal de verla bien, de que saliera adelante. Conseguimos el dinero, el hospital, todo lo necesario. Mi mamá tenía miedo. No era un miedo común. Era algo que se le notaba hasta cuando respiraba. Me decía bajito que no quería operarse, que sentía algo raro, que si entraba al quirófano no iba a salir. Tenía ese presentimiento desde hacía días y que no se le quitaba. Me pedía que la escuchara, que no estaba lista, que ella prefería quedarse en su casa. Me decía que no quería irse solo a un hospital frío donde nadie la conociera, que si ese era su destino prefería que fuera ahí en su cuarto con sus cosas y con sus santos. Yo la escuchaba y no sabía qué decirle. Me quedaba callada porque también me daba miedo, pero más miedo me daba perderla sin hacer nada. Un día no aguanté. Me senté junto a ella, le tomé la mano y le dije llorando que no pensara así, que todo iba a salir bien. Le aseguré que íbamos a estar ahí para cuando despertara, que todo era por su bien. Ella me miró con esos ojos tristes pero dulces. Me acarició la cara como cuando era niña. Me dijo que ojalá tuviera yo razón, pero que no podía ignorar lo que sentía. Y que si las cosas salían mal, lo único que quería era que no la dejáramos sola. Desde entonces no volví a dormir igual. Sentía que los días nos pasaban entre los dedos, que el tiempo corría más rápido de lo normal. Y yo solo pensaba en una cosa, que no podía perder a mi mamá. La operación se programó una semana después. Todos estábamos nerviosos, pero tratábamos de mantenernos firmes. Y antes de que entrara al quirófano le di un beso en la frente. Ella me apretó la mano con fuerza, como si no quisiera soltarme. Me dijo que me cuidara mucho, que cuidara a mis hermanos y a mi papá. No quería mostrarle miedo. Le prometí que todo iba a salir bien, y la vi desaparecer entre las cortinas verdes del pasillo. Pero no todo salió bien. A mitad de la operación el doctor salió y pidió hablar con nosotros. Nos dijo que su cuerpo había tenido una reacción, que su corazón no resistió. Fue como si una parte de mí se apagara en ese momento. No supe qué hacer. Sentí un vacío que no había sentido nunca. No entendía cómo todo había pasado tan rápido. Hace apenas un mes mi mamá estaba vendiendo empanadas en la esquina. Ahora me decían que ya no estaba. Hasta el día de hoy siento que fue mi culpa. Yo la animé, yo le dije que todo iba a estar bien. Me duele pensar que se fue con miedo. Me duele pensar que no pudo despedirse de su casa. A veces me arrepiento de haberla empujado tanto. Quizá hubiera vivido unos días más, o al menos hubiera estado en paz. Le hicimos su misa, le rezamos el rosario todos los días. La enterramos junto a sus padres como ella lo había pedido, ahí en el panteón viejo del pueblo. La dejamos con una imagen de la Virgen y una carta que mi hermano le escribió. Pero aún así yo no podía estar en paz. Los días que siguieron fueron muy difíciles. Sentía una pesadez en el pecho, como si algo me apretara por dentro. No sabía cómo explicarlo. Sentía que mi mamá tenía algo pendiente, como si no hubiera terminado de irse, como si algo se le hubiera quedado en el camino. Me levantaba en la madrugada con una ansiedad que no entendía. Mi esposo intentaba calmarme,
Me decía que todo iba a estar bien, pero yo no podía dormir. Había noches en las que me sentaba al borde de la cama solo a rezar. Le hablaba bajito, que nos hacía falta pero que podía irse tranquila. Pero no sé si me escuchaba, porque el dolor no se iba. Después de que mi mamá falleció me preocupaba mucho por mi papá. Él no decía mucho, pero yo sabía que por dentro estaba roto. Vivieron juntos toda la vida, se acompañaban hasta para ir al tianguis. Por eso empecé a quedarme con él de vez en cuando. No quería dejarlo solo. A veces me quedaba a dormir en el cuarto que siempre usamos para las visitas. La primera vez que sentí algo raro fue en una de esas noches. Ya me había acostado. Apagué la luz y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo había pasado, pero de pronto sentí como si alguien se sentara en la cama. Sentí como el colchón se hundió, justo al lado de mis piernas. Me quedé quieta. Abrí los ojos y el cuarto estaba completamente oscuro. Me quedé así un rato, sin moverme, escuchando. Fue raro, porque no sentí miedo como tal, solo una incomodidad que después se fue desvaneciendo. Otro día, ya en la mañana, estaba en la cocina haciéndole de comer a mi papá. Le estaba preparando un arroz blanco con calabacitas como le gustaba a mi mamá. De pronto escuché que alguien dijo mi nombre. La reconocí al instante. No era una voz parecida, era ella. Me quedé parada en medio de la cocina sin saber qué hacer. Me acerqué a la estufa y apagué todo. Me fui al baño a mojarme la cara. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi esposo. En otra ocasión me tocó ir sola a su casa, porque queríamos ir limpiando poco a poco sus cosas. El tocador estaba lleno de polvo, así que me puse a limpiarlo con calma. Ordené sus peines, sus perfumes, las cremas que todavía olían a ella. En eso sentí que alguien me tocó el hombro. Fue suave, como una caricia leve. Me giré rápido, pero no había nadie. Desde entonces dejé de resistirme. Empecé a pensar que quizá mi mamá no se había ido del todo y que de alguna forma estaba intentando decirme algo. Una tarde estábamos en la sala. Habíamos terminado de comer y mi papá se quedó ahí sentado. Yo estaba recogiendo la mesa cuando lo escuché decirme algo que me dejó helada. Me comentó que por las noches sentía que algo se acostaba con él en la cama. Dijo que al principio pensó que era mi madre, que tal vez venía a acompañarlo, a calmarle el dolor, pero que después notó algo extraño. Me dijo que era como un bulto, como una figura pesada que se le acomodaba al lado, y que lo peor de todo era que esa cosa empezaba a reírse. Una risa bajita, apenas audible, pero que se le metía en el cuerpo y no lo dejaba moverse. Me lo dijo sin mirarme a los ojos, como si le diera vergüenza contarlo, pero se le notaba en la cara la incomodidad. Me dijo que al principio quiso pensar que era el dolor o la tristeza, que tal vez era su cabeza, pero que no, que lo ha sentido ya muchas veces, que hay noches en las que ni siquiera se quiere acostar por el miedo a que vuelva. Le pregunté si creía que era mi mamá, si podía ser una manera extraña de ella de hacerse presente. Me dijo que no, que él conoce bien a su esposa, que sabe lo que se siente cuando está cerca, y que eso que está en la casa no es ella, que se siente oscuro, pesado, que da miedo. Yo me quedé en silencio. Me costó trabajo procesarlo, porque hasta ese momento yo creía que era mi mamá la que estaba intentando comunicarse conmigo. Yo sentía su voz, sus caricias, su presencia, pero lo que él me estaba diciendo no era eso. Me incomodó mucho, porque si lo que él decía era cierto, entonces ¿qué era lo que yo estaba sintiendo? Le conté lo que me había pasado. Al final solo me dijo que tuviera cuidado, que él también extrañaba a su esposa con el alma, pero que hay cosas que no vienen a darnos consuelo, que a veces el dolor se abre tanto que otras entidades entran, cosas que uno no entiende y que no deberían estar ahí.
Después de esa conversación con mi papá, ya no pude seguir como si nada. Sentía que había algo en esa casa que no estaba bien. Así que tomé la decisión de hablar con el padre del pueblo. Él conocía muy bien a mi mamá, le tenía mucho cariño y siempre hablaba con respeto de ella. Me explicó que cuando una persona tiene el alma limpia y ligera como la de mi mamá, lo más probable es que esté descansando en paz. Que cualquier intento de contacto directo, como el que yo pensaba que estaba viviendo, era muy poco probable, y que muchas veces pueden llegar cosas que no son nuestras, cosas que no tienen buenas intenciones. Me dijo que hay presencias que se acercan a las casas donde hay mucho llanto, que se disfrazan de lo que más extrañamos, y que el mejor remedio era la fe y la limpieza. Ese mismo fin de semana fue a bendecir la casa. Entró cuarto por cuarto, con su estola, su agua bendita y sus oraciones. Mi papá estaba con nosotros. No hablaba mucho, pero lo vi cerrar los ojos cuando el padre pasó por su habitación. Yo también recé. Le pedí a Dios que si algo se había metido en esa casa se fuera. Los días después de eso fueron diferentes. El ambiente en la casa cambió. Mi papá fue el primero en notarlo. Me dijo que ya no sentía nada raro por las noches, que volvía a dormir bien. La casa ya no se sentía tan pesada. Podías entrar sin ese nudo en el estómago. Se sentía tranquila, como si alguien hubiera cerrado una puerta que antes estaba abierta. Yo, por mi parte, también dejé de sentir esas cosas. Ya no escuchaba su voz. Ya no sentía caricias ni presencias. Al principio me dio tristeza. Me gustaba pensar que mi mamá estaba cerca, pero ahora entiendo que probablemente no era ella. Y aunque me dolió aceptarlo, también me dio paz, porque si ya no la siento es porque está descansando. Y porque ahora la casa ya no guarda esa oscuridad, solo queda su recuerdo. Y eso es lo único que quiero conservar. Este video es muy especial, mis queridos huéspedes. Estamos festejando a más de 150,000 integrantes de esta bonita comunidad. No puedo creer que cada vez falta menos para nuestro segundo aniversario. Y también estoy muy agradecido por la bonita comunidad que hemos creado juntos. No saben lo feliz que me hacen. El poder compartir con ustedes me hace sentir bendecido. Una vez más, muchas gracias por haber cumplido esta meta juntos. Los quiero un montón, mi bonita familia. Siempre los tengo en mi mente. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.